Bueno, muy rápidamente nosotros con mi tocayo Sebastián Cabello nos vamos a complementar un poco en la presentación. Traemos un poco algunos trabajos que hemos venido haciendo en los últimos años, sobre todo con Sebastián y su consultora, de un trabajo desde CEPAL con un proyecto de la cooperación alemana, que tiene que ver justamente con el tema de ciudades inteligentes y cómo en realidad se pueden transformar en un elemento dinamizador, digamos, no solamente de dar respuesta, que yo creo que es muchas de las cosas, y realmente felicitaciones a ambas porque realmente el trabajo que han hecho me da un poco de pudor ponerme a hablar yo ahora un poco de ciudades inteligentes cuando todo el trabajo que ustedes están haciendo, pero en realidad ir un poquito más allá, o sea, de no solamente el tema de soluciones de las ciudades y desde los gobiernos de las ciudades, cómo se pueden brindar soluciones acercando a los ciudadanos y entendiendo cuáles son sus demandas, sino también en crear valor desde las ciudades. Entonces eso yo creo es una de las cosas que también tenemos que a veces pensar y ser más audaces en eso. Es decir, no quedarnos solamente, bueno, resuelvo esta solución. Indudablemente el hecho de pasar de 9 meses a 15 minutos, o sea, es invaluable, pero cómo de repente podemos ayudar a crear empresas, a crear valor, a transformar digamos, las sociedades, que es justamente una de las cosas que bien tú decías, reducir estos altos niveles de desigualdad. Rápidamente, algunos de los contenidos, algunos de los avances y retos que todavía tenemos en la digitalización. Algunas de estas cosas las voy a pasar muy rápido porque en realidad tenemos muy poco tiempo. Las causalidades entre las políticas de la digitalización, la importancia de los beneficios, la transversalidad de la digitalización, algunas oportunidades de las innovaciones en las ciudades y, por último, el tema de condiciones habilitantes y los esfuerzos realizados desde las sobre ciudades inteligentes que tenemos en la región. Algunos números solamente para entender en la situación que bien tú nos decías que hemos mejorado mucho en el tema de conectividad, porque una de las bases, como vamos a ver, lo hemos visto en la primera parte y lo hemos conversado, aparte, digamos, la base para poder avanzar en lo que es utilización, desarrollo de soluciones y todo este tipo de cosas es justamente tener la conectividad. Y todavía en nuestra región todavía tenemos grandes problemas de conectividad, hemos avanzado fuertemente, tanto en tema de usuarios como el tema de, digamos, por ejemplo, de uso de smartphone, pero sí todavía tenemos grandes diferencias, ¿no? Por ejemplo, fíjense qué pasa respecto de la población urbana, respecto de la rural. En ciudades la población urbana por lo general es menor, igual de todas maneras tenemos población, digamos, urbana, pero el tema de la conectividad de repente no sería un gran reto para una ciudad, dependiendo obviamente de las ciudades. Pero sí todavía tenemos grandes problemas, por ejemplo, con diferencias etarias, con diferencias de sexo y de género, con, digamos, todavía la mayor, digamos, comparado, digamos, la conexión o el uso de Internet por parte de las mujeres es bastante menor respecto de los hombres. Entonces son elementos que incluso a la hora de pensar y diseñar instrumentos y soluciones desde las ciudades son elementos que nos pueden ayudar a posicionar el tema y a mover la agenda. Algunos de los elementos de por qué es importante y la relevancia justamente entre la causalidad en las tomas de decisiones y el éxito de la digitalización. Acá tenemos básicamente solamente algunos elementos que tienen que ver con algunos factores de contexto, los temas que tienen que ver con geografía, instituciones, el tema de liderazgo. El tema de liderazgo realmente a veces es fundamental. Y a veces pasa un poco por desapercibido pensando en las instituciones en sí, pero el tema del liderazgo es absolutamente clave en las opciones o en el impacto que yo pueda lograr justamente con estas políticas o esta transformación digital. El tema de las políticas macro, ¿no? El tema de desarrollo, competencia, política fiscal, son elementos que hay que entender dónde es que estamos para ver cuál es el impacto que pueden tener estas políticas de transformación tecnológica justamente en aquel cuadro azul que tiene que ver justamente con estos resultados. Ahí están más a nivel macro, que puede ser, digamos, con contribución al crecimiento, pero eso tiene que ver con tema de empleo, creación de empresas, con muchas de estas cosas. A la hora de decir, bueno, nosotros estas cosas no las podemos
modificar, o muchas de estas cosas desde las ciudades no las podemos modificar. Pero tenemos que ser realistas de cuál es mi situación y dónde yo puedo actuar justamente para poder avanzar en esa dirección. Fíjense que acá lo que agregamos es decir, bueno, a todos estos elementos que tienen que ver con estos factores externos, las políticas macro, el marco institucional regulatorio, las tecnologías digitales, las políticas sectoriales de tecnología de información y comunicación. Es decir, si estamos en un desarrollo de un polo tecnológico en el ámbito de transformación digital, ¿qué opciones me da eso justamente para desde los gobiernos poder impulsar y llegar con estas tecnologías a las personas, las políticas tecnológicas, temas de innovación, gobierno digital, gobernanza de datos? Pero a eso incorporamos lo que es las políticas tecnológicas locales justamente desde las ciudades. Lo que es el uso y la compartición de infraestructura local, el emprendimiento local, la utilización de datos, justamente porque eso lo que puede hacer es potenciar muchos de estos elementos que tenemos para tener un mayor resultado y un mayor impacto de la transformación digital. De esto no vamos a entrar en detalle, pero lo que más muestra y se ve bien en los estudios que hemos relevado con Sebastián, tiene que ver con esta transversalidad de la digitalización y de los temas digitales, y esto en realidad lo que implica es un tema de fragmentación de la política, ¿no? Piensen que tenemos una política nacional digital, pero al mismo tiempo tenemos programas nacionales de digitalización, agendas digitales nacionales, agendas digitales sectoriales, ¿no? Fíjense que tenemos una agenda digital, por ejemplo, en tema de gobierno digital o de salud, indudablemente hay una agenda digital, y lo mismo tenemos una agenda digital local, que justamente esto ya más a nivel de gobierno local. Entonces, a veces no es que, digamos, desde el gobierno local hay que hacer todo, sino que hay que pensar también cuáles son las otras estrategias y cuáles son los otros elementos que se están trabajando en todos los diferentes ámbitos justamente de esta complejidad. Algunos de los retos que enfrentan indudablemente las ciudades y los gobiernos de la región, acá se nombran solamente algunos ejemplos, y creo que varios de ellos han hablado, ¿no? El tema del acelerado crecimiento de las ciudades. Esto lo que lleva a la necesidad justamente de una mejor planificación urbana, la utilización de datos justamente para ver cómo planifico, cómo voy a mover el transporte, cómo se van a mover las ciudades. La congestión de tránsito indudablemente es algo que es un elemento fundamental del gobierno de las ciudades. La inseguridad y la violencia, la pobreza, la desigualdad y la gestión de residuos y contaminación, como bien decías tú. Estos son básicamente 5 elementos que tenemos que pensar desde los gobiernos de las ciudades, digamos, cómo a través de la utilización no solamente de tecnologías, de datos, de soluciones, podemos responder. Y ahí hay básicamente solamente unos ejemplos que relevamos en estos estudios, en estas 4 ciudades que se hizo para Buenos Aires, Ciudad de México, Sao Paulo y Bogotá. Tema de portales ciudadanos, el chatbot, bueno, ya hablaron de BOTI, y los centros de control ciudadano son solamente unos ejemplos. Pero en realidad esto lo que nos habla, o a mí lo que me da la idea, es la relevancia que hay de parte de porque muchas veces en realidad cuando hablamos de la política pública, digamos, yo lo hablo sobre todo del lado de CEPAL, siempre uno lo habla o lo piensa del lado de los gobiernos nacionales. Pero el lado de las provincias, del lado de los gobiernos locales, de las ciudades, es un elemento fundamental. Más si pensamos que el 80%, como decíamos, el 80% de los latinoamericanos vivimos en ciudades. Entonces, si queremos cambiar justamente la desigualdad, si queremos mejorar los salarios, si queremos mejorar el empleo, indudablemente el rol que pueden tener las ciudades es absolutamente clave. Y sí tenemos que dar soluciones a través de diferentes, aplicaciones, ¿no? Pero también tenemos que ir un poco más allá, y yo creo que da el espacio para ser mucho más audaces y avanzar en eso. Hay que ser realistas sobre algunos efectos habilitantes justamente de si se da o no, cómo hacemos justamente para impulsar la innovación digital, el tema de la conectividad, cobertura, acceso, lo que es aplicaciones e iniciativas, ¿no? Cómo se introducen estas nuevas tecnologías y las soluciones a las gestiones que queremos dar soluciones, la preparación institucional, la gestión de gobierno, cómo justamente desarrollamos normas y estándares para
para que estos procesos y sistemas se lleven a cabo. Y por último, lo que es la gobernanza de datos, todo lo que tiene que ver con marcos institucionales, porque es a partir justamente de entender, digamos, de tener esa información y analizarla y sacarle valores, sacarle provechos que podemos dar valor. Obviamente hay otros elementos, como el tema de las habilidades, las capacidades que tenemos en nuestros ciudadanos. Estos son estos dos estudios que yo le hablaba de ciudades inteligentes en Latam, o el último acaba de salir, uno justamente que hace un poco una evaluación de estas 4 ciudades y el otro que un poco más se centra más en lo que es la gobernanza de datos en el sector público, como puede ser interesante. Ya voy terminando, esta sí ya es la última, y algunas recomendaciones. Justamente no es que con esto uno va a lograr el éxito justamente para la implementación de ciudades inteligentes, pero son elementos que hay que tener indudablemente en la agenda y después hay que entrar como mucho más en detalle, como bien decía Delfina, pero indudablemente el tema de tener una visión clara, ¿no? Establecer hacia dónde se quiere ir, tratar de que esto se transforme en una cosa un poco más, muchas veces se habla de políticas de Estado. Bueno, esto tiene que ser políticas de ciudades, no tiene que ser políticas de gobierno, tiene que ser política de la ciudad. Entonces yo creo que eso es una cosa interesante y que hay que pensar justamente en estas estrategias y estos objetivos de largo plazo. La infraestructura digital, como sabemos, es la base a partir de la cual, si pensamos que lo digital me puede ayudar justamente a transformar nuestras ciudades, a partir de eso tiene que ser la promoción, como decíamos, de los ecosistemas de innovación. El tema de desarrollo de incubadoras, aceleradoras de empresas, o sea, realmente hay mucho justamente para dar mucho valor e impulsar la transformación social y económica. La colaboración con el sector privado es absolutamente clave. Lo que es la capacitación del personal, tanto digamos, del personal justamente de los gobiernos de las ciudades, la gobernanza de datos, el desarrollo de una estrategia digital y el involucramiento justamente de la comunidad. Yo creo que esos son básicamente los 8 factores que uno debería considerar a la hora justamente de pensar en estas estrategias para el desarrollo de ciudades inteligentes. Ahora sí ya termino y solo contarles que, bueno, en realidad esto es un elemento que está entrando muy fuerte dentro de la agenda digital regional. Nosotros somos CEPAL, Secretaría Técnica del ILAC, que es la Agenda Digital Regional de América Latina y del Caribe, y donde indudablemente no solamente pasa ya solamente por políticas nacionales de transformación digital, obviamente todo lo que tiene que ver con los elementos sectoriales, pero sí hay que tener vemos la necesidad de tener un approach, un acercamiento mucho más justamente desde el ámbito local y creemos que es por ahí también donde hay que ir. Así que por ahora es eso. Gracias, Seba, te paso la palabra.